Y la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 118 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 119 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de su excelencia la Presidenta de la República, mediante los cuales hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto sobre plataforma y sobre fondo de infraestructura. Enseguida un oficio del subsecretario de Obras Públicas, acompañando una minuta mediante la cual la respuesta a las interrogantes planteadas por los integrantes de la Junta de Vigilancia de la segunda sección del río Aconcagua respecto del proyecto Embalse Catemu. Luego un oficio del subsecretario de Obras Públicas también dando respuesta a las inquietudes de la Asociación Ribereños Río Cachapoal, Pichidegua, respecto a anomalías que habría observado respecto a la carretera de la ruta H66. Finalmente, durante la presente sesión, el diputado señor Leopoldo Pérez será reemplazado por el diputado señor Diego Paulsen, aquí presente. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. Se ofrece la palabra en puntos varios. Entramos en orden del día. Estimados colegas, lo que quiero que resolvamos tiene que ver con la manera en que vamos a seguir trabajando estos dos proyectos que están ambos con urgencia suma. Hay la posibilidad de que pudiéramos dedicar una parte de la sesión al proyecto relacionado con el Fondo de Infraestructura y también, por cierto, el proyecto de plataformas tecnológicas. En el primer punto, colegas, es importante que tengamos ahí. Claro, en el primer punto hay una cuestión que es evidente. Ya conocemos el proyecto, lo ha explicado el señor ministro, entiendo que, y creo que me corrija, le voy a ofrecer la palabra posteriormente, no habría alguna modificación vía indicaciones de parte del Ejecutivo. Y segundo, es ustedes que ya han revisado el proyecto, si es que tienen intención de hacerle algunas indicaciones. De caso contrario, si no hay indicaciones, lo podemos aprobar, ¿no es cierto? Tanto en la discusión general, que ya parece que hicimos la votación, está aprobado. Si no hay disposición, ¿no es cierto?, podríamos apurar el tranco y votarlo, ¿no es cierto?, en particular. Y al no haber observaciones, se vota como un todo. ¿Me corrige? Votarlo el 7 de noviembre. ¿Y por qué no hoy? Plantear plazo para... No, es que estoy preguntando si es que hay intención de presentar indicaciones. Presidente. En caso contrario, me veo en la obligación de fijar por reglamento un plazo para presentación de indicaciones. Y dado el cronograma que tenemos, eso implica que deberíamos colocar, y esta es la proposición de la mesa, de la presidencia, 7 de noviembre, como plazo máximo. No tengo otra alternativa. Diputado señor Afún. Presidente, mire, dos cosas. O sea, lo que pasa es que este es un proyecto que es prácticamente es muy difícil que nosotros podamos hacer indicaciones, porque serían prácticamente inadmisibles, porque este es un proyecto 100% del Ejecutivo. Eso es lo que yo... Pero yo le propongo que ponga plazo de indicaciones esta semana distrital y que se vote el 7. Y que se vote el 7, ¿no? Pero no creo, sinceramente dudo que puedan haber indicaciones admisibles. Una sola votación. Exacto, lo que yo les planteé al inicio, y le voy a ofrecer la palabra al señor ministro para que, a partir de esto,
estamos cumpliendo con un asunto reglamentario y de proceso legislativo, que tiene que haber un espacio. Hay varios diputados que faltan. Entonces propongo lo siguiente. Esta es mi proposición que hemos conversado con la Secretaría, además, ¿no es cierto?, que hace para estos efectos el ministro de Fe. Ponemos el plazo, el día 7, que es la próxima sesión ordinaria de esta comisión, martes 7 de noviembre. Como plazo, ¿no es cierto?, la entrega de indicaciones hasta el día lunes anterior, al mediodía, para que la Secretaría pueda, en el evento de existir, pueda revisarlas y ordenarlas de tal manera, ¿ya? Si ocurriera por las razones que yo comparto y que ha señalado el diputado señor Asbun, que no hay indicaciones de ninguno de los parlamentarios, en razón de que por las características del proyecto, cualquier indicación requiere patrocinio del Ejecutivo, ¿no es cierto?, por la forma en que, bueno, en ese caso, simplemente votamos el día martes, ¿no es cierto?, en paquete, porque ya está aprobado en general, y en paquete, si en el evento, insisto, de que no existan indicaciones. Y lo aprobamos de una vez. ¿Ah? Le había ofrecido primero la palabra al señor ministro, para después le ofrezco la palabra al diputado García. Gracias, presidente. Me parece que el camino que usted propone es un camino adecuado, que se ajusta además al reglamento que tiene la Cámara y que permite que se hagan indicaciones. Yo precisaría que en caso que hubiese, yo separaría los artículos con indicaciones de los sin indicaciones. Obvio. Y los sin indicaciones, votarlo en su conjunto. En bloque, sí, exacto. Y los con indicaciones, discutirlo uno a uno. Y si alguna de esas indicaciones requiriera el patrocinio del Ejecutivo, nosotros, si nos enteramos antes, podemos ya tener opinión para ese mismo día y comprometerla o no comprometerla en función de cuál sea la indicación. Entonces, si nosotros nos enteramos de eso el día antes, podemos llegar con... El lunes lo que vamos a hacer es claro. saber las indicaciones. Sí, el lunes a la última hora o el martes a primera hora, ¿no? Yo preferiría que, como vamos a fijar, y que estamos de acuerdo en fijar, tomemos ese acuerdo en primero. Plazo, ¿no es cierto?, para presentación de indicaciones, las 12 horas del día 6 de noviembre. Inmediatamente, entre llegadas acá, el secretario se encargará de remitirlas al Ministerio para que las vea del punto de vista técnico, del punto de vista, ¿no es cierto?, de si son admisibles, si requieren patrocinio o no. Y yo le sugeriría, presidente, de tomar la decisión, pero sugeriría que si es así, la hora y cuarto que teníamos nosotros la sesión hoy día, cedérsela a plataforma y que el día 7 no sean ellos esa hora y cuarto. Y que hoy día sea 100% plataforma. Sí, es una buena fórmula. Y que nosotros trabajemos el día 7 completo. ¿Les parece? Me parece que es una buena solución y así avanzamos y entrampamos hoy día. Perfecto. ¿Acordado? Acordado. Nos vamos entonces. Muchas gracias. Puede llegar a su casa más temprano, ministro, lo que su mujer y su familia agradecerá. No, yo creo que lo van a agradecer. No lo puede decir. Gracias, colega. Pero había apoyado lo otro, no me hagas poner las manos en fuego. Entonces, también, disculpe, señor García, ministro, antes que se vaya. Presidente, si está bien poner indicaciones, lo que queramos. A mí me gustaría saber si el Ejecutivo está dispuesto a patrocinar las indicaciones, porque resulta que el 99% de artículo por artículo son indicaciones que tienen que ser de ustedes, no de nosotros. Entonces podemos esperar, si queremos votar al tiro mañana, y si el Ejecutivo sabe qué más, a nosotros nos interesa que votemos lo que está aquí, porque no vamos a cambiar lo que a nosotros corresponde, no sacamos nada con aumentar los plazos, o sea, de verdad. Yo quiero saber eso, ¿no? Porque si no al final podemos basarnos solamente en los artículos que son 2 o 3, que podemos hacer una indicación, el resto no tenemos facilidad. No, le digo porque si el Ejecutivo considera que es fundamental lo que dice el proyecto y no lo quiere cambiar, no sacamos nada con dar plazos, alargar y da lo mismo votarlo ahora o votarlo después, lo digo derechamente. Gracias. Sí, me parece, lo que pasa, estimado diputado, es que es obvio que el Ejecutivo quisiera que, además, este proyecto en particular, que como ya hemos analizado anteriormente, viene con un nivel de acuerdo construido bastante importante desde el Senado. Y lo demás,
y ahora no puede tener un pronunciamiento porque no conoce el tenor de las indicaciones. Por eso que quedó la sesión del día 7, Ok. solamente para... Hagamos una operación ejecutiva para no abrir más debate en esto. Ministro, última... Solo contestarle al diputado René Manuel García, por intermedio suyo, presidente, nuestra disposición en este proyecto es encontrar niveles de acuerdo amplios. Por lo tanto, si producto de indicaciones que son inadmisibles de lo formal, nosotros no hace sentido, por supuesto que las podemos patrocinar. O sea, la verdad que tenemos una disposición más bien positiva, ir encontrando acuerdos. Ha habido exposiciones, particularmente una exposición anterior, que habían cosas interesantes que podían mejorarse del proyecto, sobre la base que un proyecto que todo el mundo ha considerado que es positivo en general, pero puede tener algunas precisiones que las recibiríamos positivamente. Diputado, señor Ministro, yo le agradezco, o sea, perfectamente nosotros tendríamos facultado y usted nos patrocinaría una indicación sustitutiva, ¿verdad? Le agradecemos la buena voluntad, vamos a ver lo que... Entonces vamos a tener... No, está bien, me tranquiliza su buena disponibilidad, está bien. Gracias, muy amable, ministro. Señor ministro, el diputado señor Jackson quiere hacerle una consulta. Sí, primero saludar al ministro, lo habíamos saludado afuera por su intermedio, presidente, pero yo me excuso, la semana pasada estuve con licencia. Tengo una consulta sobre el tema de las recomendaciones OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Uno de los puntos sale: el marco jurídico y regulatorio debe garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compitan las empresas del sector público y privado con el fin de evitar distorsiones del mercado. ¿Cuál es el alcance de esto? O sea, yo sé que después quizás vamos a entrar en el detalle, pero para entender, el Estado, me imagino que para que la empresa tenga un capital, un patrimonio, tiene que ponerle plata a la empresa, es suya básicamente, es del Estado. Por lo tanto, eso inmediatamente parte como del supuesto de que no va a ser en las mismas condiciones que lo haría una empresa donde el que pone la plata es un privado. Entonces, ¿hasta qué punto llega esa igualdad? Porque yo me imagino que cuando el Estado quiera ocupar esta empresa para los fines que se propone, también podrá destinar recursos que harán que esa sea la empresa que se ocupe y no necesariamente otra que pueda tener otra forma de funcionamiento. Entonces, ¿hasta dónde llega la posibilidad de tener que tratarlos a todos por igual si es que una es la que uno le puede inyectar recursos? Por lo tanto, genera, no sé, una desigualdad por sí. Señor ministro, le ofrezco la palabra. El sentido de esa recomendación OCDE es tener neutralidad competitiva. Por lo tanto, lo que busca el Fondo primero en sus declaraciones iniciales y después en el articulado es que eso se exprese en los eventuales mercados en que participa. Entonces, en dos mercados, básicamente dos mercados. Como el capital está compuesto por las carreteras, parte de la tarea es mantener las carreteras. El fondo es financiero, sin embargo, esto es operacional. Entonces el articulado se obliga a que se haga a través de la ley de concesiones y a través de la Dirección General de Concesiones. Es en el mercado operativo, de manera tal de no participar en el mercado operacional constructivo. Lo dice expresamente el articulado. Y en el mercado financiero, que es el objeto del fondo, hay dos experiencias internacionales que nos sirven para hacer el punto, ¿no? La experiencia del Banco del Desarrollo brasilero, que por una decisión de política pública más bien subsidiaba tasas. No era neutral en el mercado financiero, toda vez que al subsidiar tasa eventualmente podría estar capturando una porción de mercado que con tasa no subsidiada la captaba otro oferente. Pero había una política pública orientada en esa línea. En el caso inglés, la tasa del producto de garantía o el producto de deuda residual, el proyecto tiene ya 80% de financiamiento, el 20% restante, tiene que ser la tasa ponderada del resto de los financiamientos, de manera que tenga neutralidad competitiva. Nosotros estamos más bien, este proyecto en lo que se refiere a la neutralidad competitiva en esa materia, más bien se acerca más al modelo inglés que al modelo brasilero, para poner estos dos contrapuntos. Ambos legítimos, algo tienen sus fundamentos, pero hemos optado por neutralidad competitiva al momento de plantear los fundamentos del Fondo de Infraestructura. Ministro, ahora sí lo dispensamos. Ahora se agarra esta con el clásico y está más feliz. No era necesario volver a responder. Que te vaya muy bien. Muy bien, yo agradecería entonces que la secretaria hiciera
pasar a los que han pedido, ¿no es cierto?, participar de esta comisión, para abocarnos entonces al proyecto de plataformas tecnológicas. Como de todos ustedes es conocido, Estamos viendo, pero si no es. Sí, como que no. ¿podrían los diálogos para poder conducir esta? Decía que todos los, por lo menos así dice el correo electrónico, todos los diputados hemos recibido una sugerencia, una propuesta de la Confederación Nacional de Taxistas de las Regiones de Chile, que propone hace una proposición para resolver el tema que nos entrampó respecto al artículo número 2. Yo, la verdad, no sé qué son ellos, no sé quiénes son ellos, digamos. En concreto. ¿Estará esta Confederación Nacional de Taxistas de Regiones de Chile? Porque yo... ¿Se encuentra presente? No. Yo lo único que puedo hacer es entregarla a la ministra para que la revise, la considere, porque nosotros tenemos otras indicaciones ya presentadas, digamos. Y en todo caso, por una razón reglamentaria y constitucional, aquí los que presentan indicaciones son los diputados. Y entonces cualquiera tendría que darle patrocinio a una indicación que nos llega de afuera, digamos. Y es un poquito complicado, ¿no es cierto? Ustedes han sabido las implicancias que tiene estar recibiendo indicaciones de las empresas o de organizaciones o de aquellos que son interesados. Yo por lo menos no estaría dispuesto a patrocinar una cosa de esa. La ley del lobby al respecto es extraordinariamente exigente y aprovecho de explicar también que nosotros estamos obligados por ley a que cuando estamos hablando de personas que están directamente involucrados en los proyectos de ley, la única manera de recibirlos es vía ley del lobby. Recibirlos o no, pero tenemos que fundamentar en la propia, y tenemos una plataforma al respecto, en la que tenemos que fundamentar por qué razón no los recibimos. La verdad es que hemos escuchado muchas organizaciones, ustedes lo saben, podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, compartir sus visiones o no, pero llegado un minuto tenemos que legislar y bueno, y aquí se expresa la democracia interna, digamos, el que tiene las indicaciones que tiene mayor número de votos se aprobarán, las otras se rechazarán, en fin, es lo que ocurre. Así que, señores, sin más trámites, porque estamos atrasados, por lo menos a mí me interesa que avancemos, y yo creo que a la mayoría, empecemos a seguir con la votación en particular. Diputado señor García. Presidente, yo no he leído la indicación, no tengo idea de la indicación que se trata, pero llevamos 4 sesiones y vamos en el artículo 2 todavía, o sea, no hemos votado nada. En consecuencia, si esta sesión, presidente, usted lo toma bien, lógicamente usted es el que dirige la sesión, no yo, da o alivia en algo o en parte podemos llegar a un entendimiento, nos gustaría por lo menos leerla y de ahí decidir, no sé si usted lo toma bien, pero no la ejercemos a priori. ¿Está su correo electrónico, diputado señor García? Yo no tengo no me ha dado esa habilidad, presidente, todavía, así que, pero si usted me la muestra, yo la podríamos verla, o sea, si es que la estima conveniente, si no, no nomás. Pero no podemos patrocinar algo que no conozco, por lo menos yo no lo hago. No está bien, presidente, si usted decía, es una duda que tengo nomás. Lo que ocurre, te quiero aclarar, que nos llegó a todos, ahí están los remitentes a los correos, nos llegó a todos y la Secretaría tiene un ejemplar. Si lo tiene a bien podemos pedirle que la saque una fotocopia. Lo fotocopiamos entonces. ¿Es bastante larga? No.
Esa era tuya. Partimos mientras tanto con la que está en discusión. La indicación que voy a dar lectura, que es más breve, estuvo en discusión en la sesión pasada y estuvo a punto de votarse. Es la siguiente. Para sustituir el inciso final del artículo 2 del proyecto por el siguiente texto. Las tarifas que se cobren mediante el uso de aplicaciones por los vehículos adscritos a una plataforma tecnológica en aquellas zonas o áreas geográficas que se encuentren reguladas deberá ajustarse a los rangos que establezca el panel de expertos del artículo 14 de la Ley 20.378, que crea el Subsidio Nacional para el Transporte Público de Pasajeros, los que serán determinados conforme a los parámetros que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pueda determinar mediante reglamento. Esta es la indicación que está en discusión en la sesión pasada, que aún no ha sido votada. No, no está. No tenemos esa indicación aquí. Esta es una indicación de la semana pasada. Sí. Esta es una indicación de la semana pasada que está suscrita por el diputado Letelier, por el diputado Mesa, por el diputado Asbun, por la diputada Jenny Álvarez y el suscrito, que buscaba justamente en una suerte de acuerdo encontrar una salida al modo en que está el problema que tenemos con el artículo 2. ¿El Ejecutivo ¿Qué opina el Ejecutivo sobre esta materia? Presidente, no sé si como en oportunidades anteriores ustedes preferirían primero, solo para recordar el orden que habíamos establecido, que era que una vez que se daba lectura a la indicación, se explicaba un poco por parte de los autores si estábamos totalmente de acuerdo con ese texto, preferían hacer alguna modificación y luego nosotros dábamos opinión, solamente para tener claro si ese es el texto finalmente que estamos sometiendo a la opinión de toda la comisión. ¿Tenemos otra indicación? No, pues esta. Y después tenemos otras más que están en el comparado. No, me refiero a indicaciones al artículo 2. Sí. No, inciso quinto, y hay dos más. A ver, suscribidas. Para agregar el inciso quinto. La única que queda pendiente de votaciones es de la diputada Pacheco. Y esta es una que conversaron, ¿no es cierto?, nuestros asesores con el Ejecutivo. O sea, esta es compartida entre los asesores y el Ejecutivo. Diputado señor Jackson. Sí, porque a mí me parece que la indicación va por el camino correcto y recoge buena parte de esto de que vaya por banda. Pero surgen dos dudas. Como una tiene que ver con el tema de la extensión a los distintos territorios nacionales, porque hoy día, por lo que tengo entendido, está solo regulado en la región metropolitana. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda en el reglamento incluir tarifas o bandas para todo el país, porque, a ver, lo que está en cuestión es que acá no se haga dumping, si lo que estamos planteando es que no se ponga el precio por debajo de los costos para eliminar una competencia, que es una de las estrategias de mercado que tienen plataformas como Uber en el mundo, porque sabemos que incluso si es que uno mira el historial financiero de Uber, se da cuenta que han perdido plata. Pero si mira alguna de las proyecciones, lo que dicen es que a los accionistas, a la gente que le dicen invertir en Uber, les prometen que a futuro van a tener el monopolio. Entonces, que inviertan ahora, porque van a haber años donde quizás los números son negativos, porque al final van a tener monopolio, van a tener todo el tema con quizás incluso la conducción automática, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿esto cuenta con ciertos mínimos asegurados en todo el país o solamente en la región metropolitana? ¿Cuál sería la disposición del Ejecutivo? Señora ministra, su opinión es muy importante y yo, ya que hemos redundado en esto hasta el extremo, yo después voy a poner en votación la indicación. Presidente, diputados, bueno, junto con saludarlos, ya los saludé a cada uno y a los presentes también, obviamente, que están que asisten permanentemente a esta audiencia. Señalar que efectivamente esta es una indicación que revisamos en conjunto.
La idea era entonces que los asesores pudieran coordinar una propuesta. Esta fue entonces la propuesta que se consensuó. Mencionar que de acuerdo a nuestra visión, efectivamente, como menciona el diputado Jackson, la redacción está enfocada en aquellas zonas que hoy día es la región metropolitana, pero el día de mañana podrían ser otras zonas, tengan una tarifa regulada para los vehículos. Fundamentalmente hoy día existe así, hay una tarifa de taxímetro que se cobra por bajada de bandera y por los metrajes adicionales que se circulen, que está establecida para los taxis. Por lo tanto, el objeto era que esto permitiera al panel de expertos en estas zonas aplicar entonces un rango. Si ustedes estimaran que, a propósito de la propuesta del diputado Jackson, que no solo sería en esas zonas, sería importante que el mismo panel de expertos definiera cuáles esas zonas, porque claramente no se requeriría, a nuestro juicio, a priori en todo el país, establecer necesariamente una regulación, sino en aquellas zonas en que atendía las circunstancias, y llámese el número de vehículos que estén prestando el servicio u otras características, ahí solamente se requiera esa regulación. Perfecto, gracias señora ministra. Dejemos al panel de expertos, ¿no es cierto? Pero entonces esa atribución quedaría, las zonas quedarían como atribución del panel de expertos. A mí me parecería bien, pero creo que no queda explícito que es una atribución del panel de expertos. Podríamos ponérselo. No, digo que podríamos incorporar que explícitamente salga que dentro del panel de expertos también dará sugerencias sobre las zonas. Y con eso yo creo que se arregla el tema. Aquí está la indicación. Lo que están proponiendo aquí es exactamente lo que yo propuse hace 2 meses atrás cuando empezamos a ver esta indicación, que hay que fijar el piso y no el techo. Lo dije clarito. Y ahora voy a decir otra cosa más. No, pero está bien. No, el techo no tienes para qué fijarlo. No, por eso, no, la banda solamente, yo soy partidario de fijar el piso. Que no, está bien, no estoy de acuerdo, está bien, hagan lo que quieran. Pero te quiero decir algo, presidente, y estoy diciendo otra cosa. Partimos mal. ¿En qué sentido? Lo voy a volver a decir para que después no lleguemos allá. Partimos regulando las tarifas. ¿A quién? Si no sabemos, primero tenemos que definir qué es lo que es un taxi, qué es lo que es el otro, qué es lo que es el Uber, qué es lo que es esto. No hemos definido nada. O sea, partimos al revés. Oiga, esta es la tarifa. ¿De quién? De una plataforma que no existe todavía. Entonces yo lo que yo proponía, ministra, con mucho respeto, era definamos primero las instituciones, cómo va a funcionar el Uber, qué es lo que es el Uber, cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser los carnets, cuáles van a ser los choferes, todas esas cosas. No partimos al revés, esto vale tanto. ¿Qué? Vamos a seguir viva la pepa con lo mismo, con lo que hay, con lo que no hay. O sea, eso es lo que estoy diciendo, regulemos primero lo que queremos regular. El precio es lo de menos. Perdóneme que se los diga, el precio es lo de menos, pero regulemos primero, presidente, ordenemos. Se lo propongo formalmente, presidente, porque estamos enredados en algo que no puede ser que llevemos 4 sesiones discutiendo si vamos a fijar el piso, o fijar el techo, o va a haber un panel de expertos. La verdad que panel de expertos, presidente, con el mayor de los respetos, ¿experto en qué? Si no existe esta cuestión. ¿En qué son expertos? No sé qué le dio la calidad de expertos, pero veamos primero las cosas, ordenemos, presidente. Si no se trata de que llevar toda la ministra, amén. La ministra, si uno le habla las cosas, se las dice con claridad, con seriedad, ella va a entender y va a decir, ok, regulemos esto. Las plata es lo de menos, pero no estamos regulando algo que no existe, perdóname. Usted me puede decir, presidente, con el mayor de los respetos, sí, pero en el artículo 4 para adelante está. Pero ni siquiera hemos llegado al 4, o sea, vamos a regular algo antes que exista lo que vamos a regular. Eso propongo formalmente, presidente, si no es molestar a nadie, es hacer las cosas bien. No puedo acoger tu petición, diputado, porque tenemos un proyecto ingresado por el Ejecutivo, tenemos un conjunto de indicaciones presentadas por los diputados en el uso de sus facultades, con un plazo establecido, y a eso es lo que tenemos. Esto es reformular y rediseñar un proyecto, y eso es disparar este tema no sé cuántos meses más, porque claramente, ¿no es cierto?, es rediseño. Así que yo, apegado estrictamente al reglamento, allí está la indicación, la vamos a someter a votación. Perdón, presidente, pero la indicación no es la misma que ellos leyeron, la que está ahí consignada. Esta es la indicación que tuvo en su mano la ministra y que ha expresado que el ministerio está de acuerdo. Y además varios de nosotros que patrocinamos estamos de acuerdo porque la trabajaron junto con nuestros asesores. Eso es. Presidente, la única mención era que si ustedes estuvieran de acuerdo en considerar... El micrófono no está prendido.
si ustedes estuvieran de acuerdo en considerar lo señalado por el diputado Jackson, en orden a que no solo se aplique esta norma en las zonas reguladas, sino en aquellas otras zonas o áreas geográficas que determine el panel de expertos, eso habría que modificarlo en la indicación que ustedes tienen. Solo ese matiz. ¿Se puede poner entre medio dos paneles? Pero es súper breve, se puede incorporar. Pero por favor. Señor Letelier. Señor presidente, siempre uno trata de cuál es el menos mal dentro de todos los males, que ya sabemos que el mal original fue muy grande. ¿Por qué no le pide? Y por lo tanto lo que estoy diciendo, presidente, es que si concurrimos con nuestra firma, es precisamente porque dentro de todos los males el menos mal, y por último para que esta cosa no quede al libertinaje, digamos. Aquí nos han invitado a regular. Y nosotros mismos en una indicación mía, con la diputada Carvajal, planteamos precisamente el tema de los pisos. Por lo tanto, por eso hemos concurrido, lo digo, para la gente que nos está viendo en el canal de la Cámara, pero también para la audiencia que tenemos en la comisión. Gracias. Estamos reiterando discusiones que ya hicimos. Aquí, perdone, discúlpeme, pero yo quiero que por favor entendamos. Hay una indicación que está en situación de votarse. La única cosa que puedo yo pedir del acuerdo de ustedes es agregar a esta indicación ya existente, ¿no es cierto?, lo relativo a lo que ha planteado el diputado señor Jackson y que la ministra ha acogido a partir de lo que ha dicho, ¿no es cierto?, como una posibilidad, y esto es que esta fijación de esta regulación, que recuerden es para aquellos taxis que usen plataforma en el futuro, no solo opere en aquellas regiones donde hoy día existe regulación, lo que se llama perímetro de exclusión, ¿me equivoco? Sí, o tarifa establecida del taxímetro, ¿ya? Sino que también en aquellas que, bueno, en el futuro va camino para allá, ¿no es cierto?, o que no lo estén, pero que sea susceptible de incorporarse según lo determine el panel de expertos. Ahora, el panel de expertos, hasta donde yo sé, es un conjunto de profesionales del más alto nivel que conocen del tema, pues si no es ninguna invención, hay un montón de paneles de expertos en otras áreas, ¿no es cierto?, que usan. Ahora, es responsabilidad del ministerio, entiendo yo, y de los gobiernos el elegir a gente competente, o sea, de perogrullo. Ministra, diputada Carvajal, me estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidente. Solo indicar que si hay una indicación nueva, también se nos permita opinar respecto a la indicación nueva, ya sea que se le incorpore un elemento que no estaba consignado en la firma que se hizo ni en el acuerdo que se llegó, por tanto es de todo derecho que podamos opinar respecto a lo que ahora va a quedar incluido. Y respecto a eso... No, es una... presidente, no he terminado, por favor. Discúlpeme... pero es que quiero intervenir, creo que diputada, terminar la idea también. Solo lo que le quiero decir y a informar, a propósito de lo que usted plantea, que se está redactando, todavía no tenemos. Ya, una vez que la esté lista, el secretario la dará a conocer y opinamos sobre ello. Estoy de acuerdo, por eso quiero generar también pedir algún tipo de información, y en eso quería hacer referencia respecto a lo que se dice en los lugares donde no hay tarifa regulada, que es la mayoría de las regiones. Entonces, que se quede claramente establecido cómo va a operar eso allí. Porque efectivamente hoy día el panel de expertos actúa sobre aquellos que sí puede regular, no puede ir sobre aquellos que no se regulan. Entonces, ¿cómo va a operar eso en regiones como la octava, la región de Ñuble y todo el resto de las regiones que hoy día no tienen cuentan con esa calidad, por decirlo de alguna manera? Entonces, eso que quede claro. No puede quedar... Sí, es para que se entienda. Acá hay una frase yuxtapuesta, en el fondo, que está entre dos comas. Justo después, donde sale la tarifa que se cobren mediante el uso de aplicaciones por los vehículos adscritos a una plataforma tecnológica, y ahí viene una coma. Y se pone justo entre medio de dos comas en aquellas zonas o áreas geográficas que se encuentren reguladas. Así está la indicación actualmente. Después viene una coma y dice, deberá ajustarse a los rangos que establezca el panel de expertos de la ley, etcétera. Lo que estamos proponiendo es sacar esas dos comas, o sea, que no diga la de las zonas. Claro, esa que está entre comas,
se saca y se pone al final de la definición del panel de expertos para decir en aquellas zonas o áreas geográficas en que se encuentre regulada o que determine el propio panel. Claro, el problema es qué pasa en aquellas zonas donde no se encuentra regulada. Por eso que el panel podrá determinar y podrá definir. ¿A quién le vamos a generar esa competencia? Al panel de expertos de la ley número, o sea, del artículo 14 de la ley 20.378. La pregunta, perdón, presidente, es ¿el panel de expertos respecto a aquellas zonas que no están reguladas? Aquí se la estamos dando. O sea, pregunto, actualmente hoy día ¿cómo opera eso? Hoy día no tiene, pues. Entonces, ¿cómo le atribuimos una competencia a un panel? No existe. Aclararlo. Señora ministra. Bueno, para aclarar y para que todos tengamos la misma información, efectivamente la ley de subsidio, la ley 20.378, estableció la creación de un panel de expertos que está integrado por 3 miembros que son elegidos, uno de ellos por las facultades de Ingeniería y Economía, por los rectores y directores, y los otros 2 son elegidos por el sistema de alta dirección pública. Cada uno de ellos dura 6 años en sus puestos y además se van renovando alternadamente, de modo tal de que siempre le va a corresponder a un gobierno ir designando a un miembro del panel. Bien, este panel efectivamente en sus inicios fue creado a propósito de la ley de subsidio para revisar el nivel de tarifas del sistema de transporte público, pero con posterioridad de eso se han ido modificando sus funciones y precisamente hoy día ya tienen una función en el artículo 15 de la ley que dice relación con las regiones, para regular precisamente a propósito de lo que menciona la diputada Loreto Carvajal, lo asociado a aprobar las tarifas que se cobran en regiones, los subsidios que se entregan en regiones. Y además hay una letra E, incluso en ese mismo artículo 15 de la ley 20.378, que establece que tienen que responder a cualquier otro requerimiento que el Ministerio de Transporte le plantee. Entonces, quiero dar fe de que este es un panel esencialmente técnico, que tiene expertise económica, que el perfil también regula, que conozca de transporte y además mencionar que efectivamente aquí le estamos dando la competencia adicional, pero también, muy importante, para efecto de determinar esas áreas y zonas y para efecto de determinar cuál va a ser en definitiva la tarifa, lo que se dice aquí, y eso va a aplicar para ambos casos, es que lo debe hacer de acuerdo a los parámetros que se establezcan en el Ministerio, por el Ministerio de Transporte en un reglamento. Entonces va a haber una objetividad de que la regla va a estar fijada en el reglamento y que el panel la tiene que aplicar de acuerdo a ese criterio y en base a sus fundamentos técnicos. Eso, presidente. Ministra. Esperamos el término de la indicación. Dígame, diputada. Solo para ver si lo entiendo bien. Decir, se asimila en aquellos casos donde no hay tarifa regulada en regiones que este panel de expertos supervigile como si fuera una tarifa regulada. Me refiero de acuerdo a su forma de operar. Es decir, dado que en estas regiones se... Para estos efectos se entenderá que opera de la misma manera como si operara en los lugares donde hay tarifa regulada, con las condiciones y las competencias que tiene el panel de expertos. ¿Eso? Por favor. No, solo para aclarar, yo especifiqué que hoy día ya tiene una función respecto de las regiones, que es una función distinta, digamos, que es una función distinta, es propia, la verdad, no es delegada porque es un organismo autónomo que tiene el soporte administrativo del Ministerio. Ellos no son funcionarios públicos, a propósito de la pregunta del secretario, y en este caso esta es una nueva atribución respecto de las plataformas, de los vehículos que operen con plataformas tecnológicas. Es una nueva atribución, no va a ejercer la función que ya existe, sino que es un nuevo rol que es el de establecerlo. Con los parámetros, eso, ¿cómo se... También en el otro caso se establecen parámetros y en función de esos parámetros ellos toman las decisiones. Es un símil. Muchas gracias, ministra. El señor secretario dará lectura, ¿no es cierto?, a la indicación original más el complemento que busca resolver el... Dice así, para sustituir el inciso final del artículo 2 del proyecto del siguiente texto. Las tarifas que se cobren mediante el uso de aplicaciones por los vehículos adscritos a una plataforma tecnológica deberán ajustarse a los rangos que establezca el panel de expertos del artículo 14 de la ley 20.378.
que crea el subsidio nacional para el transporte público de pasajeros en aquellas zonas o áreas geográficas en que se encuentre regulada o que determine el referido panel, conforme a los parámetros que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pueda establecer mediante reglamento. Muy bien. Eso es, todos los diputados que quieran patrocinar esta indicación, por favor, pongan su firma. Esta la damos por retirada. Y esta la damos por retirada porque la estamos incluyendo y mejorando. Ministra, presidente, ¿me permite mientras firma la indicación? Ministra, o sea, a ver, aclaremos una cosa. Diputado, a través del presidente. Sí, lo indudable. Por favor, presidente. Por favor, tengo que darle la palabra. Sí, gracias, presidente, muy amable. Ministra, o sea, a ver, aclaremos bien. Con esta indicación, ¿las tarifas quedarían reguladas en todo el país? ¿O quedarían reguladas? Presidente, si no me ponga a sacar, porque es que yo creo que estar bien seguro de lo que estamos haciendo. No, estamos de acuerdo. O sea, donde no están reguladas y el panel de expertos dice que no, es no. Quiero que me preocupa, presidente. Me preocupa una sola cosa, si no voy a entrar en discusión ni nada, cada uno irá a votar porque está mientras se firma. Me preocupa una cosa. Si el panel de expertos demora 1 o 2 meses en darle el visto bueno a una región no regulada, va a pasar exactamente lo que nosotros queremos que no pase. Van a bajar las tarifas hasta reventar a los taxis. Por eso que esto debe empezar no solo a regular, y no regular, donde hay taxis, donde hay cualquier ciudad, porque en todo Chile hoy día está invadido por Uber. Entonces, si no regulamos todo Chile ahora, va a quedar ese vacío. Se lo digo, ministra, muy buena leche, sin nada, porque veo que va a ser un problemazo donde no quede regulado si no lo consideran para el experto. Gracias, presidente, muy amable por su intermedio. Le dije a la ministra lo que pensaba. Que vuelva la indicación con la firma de los que la están patrocinando y la ponemos en votación. Sería importante dejarlo respecto a las no reguladas. Porque no está ahí. No. Pero léala. Sí, pues. Hay que agregarle. Léanla, por favor. Hay que agregarle. Es una explicación, pero se entiende. En las reguladas o en aquellas son las zonas que no están reguladas. No anda en el aire. Aquellas no reguladas. Exacto. En el caso de las no reguladas, no le dice el sentido y Alfonso. Yo ya lo firmé. ¿Qué cosa? O en aquellas. Explicitar, dice. O en aquellas no reguladas, las que determinan la Agregar la palabra aquellas. ¿Ya? porque hace referencia a las reguladas. O las que determina el panel. Que no están reguladas. Que determina el panel. En aquellas que no están. Está bien que no estén regulados, pero eso fíjenlo al tiro, en todo Chile, para que van a picotear. A ver. Presidente, si no ponga que la reacción la es. No, porque usted, si nosotros le podemos dar mandato a ustedes dos para que vean y terminen la reacción si hay algún error.
No, pero la cuestión formal. Abstengamos. En la parte de atrás, sí, no. Muy bien. En votación, la indicación. ¿Me pasa la indicación? No, le agregaron algo. No, solo especifica. Respecto a las regulares, que no hay experto. Y las no regulares, que determina el panel. Ese es lo mismo que está. ¿Por qué no fijan el tiro a todas? Bueno, voto nuestro no influye, pero. Pero acuérdense que nosotros presentamos la Está indicación bien, para está rechazar. Ustedes también la rechazan. Lo que nos queda es Ustedes quedan varios trámites. nosotros habíamos puesto un piso, ustedes pusieron un techo. Yo, de un principio, le dije, fijen el piso. De un principio, sí. Pero la de Leopoldo no era con techo. Bueno, pero Leopoldo está reemplazado por Diego de la Vega. Léala porque el señor García volvió a leer. Don René Manuel dice, las tarifas que se cobren mediante el uso de aplicaciones por los vehículos adquiridos en una plataforma tecnológica deberán ajustarse a los rangos que establece el panel de expertos del artículo 14 de la Ley 20.378, que crea el subsidio nacional para el transporte público de pasajeros, en aquellas zonas o áreas geográficas en que se encuentre regulada o en aquellas no reguladas que determine el referido panel, conforme a los parámetros que el Ministerio de Transporte pueda establecer mediante reglamento. En votación. Muy bien, en votación. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal, don René Manuel García. En votación la Me voy a indicación. abstener. Abstención. Don Gustavo Bun, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson, don Felipe Letelier. Presidente, solamente para los efectos de la historia fidedigna, el proyecto original dice las tarifas que se cobren mediante el uso de estas aplicaciones podrán ser inferior a las reguladas. Estoy firmando esta indicación precisamente porque es mejor que la que estoy leyendo. ¿Ah? Aunque era mejor la que nosotros teníamos incluso. Pero vuelvo a decir que dentro de todos los males esta indicación y que supera lejos la que viene en el proyecto. Gracias. ¿Su voto, don Felipe? A favor. Don Fernando Mesa, don Iván Orambuena, doña Clemira Pacheco, el señor Paulsen. Abstención. Abstención. Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. Muy bien. Aprobada la indicación. El señor secretario nos guiará en las votaciones siguientes. Seguimos con una indicación de la diputada Pacheco para agregar un nuevo inciso quinto al artículo segundo del proyecto en los siguientes términos. Las plataformas tecnológicas señaladas en los incisos anteriores deberán permitirle al usuario conocer el tiempo total del recorrido, el costo total del viaje, el nombre completo del chofer a cargo de realizar el recorrido y la placa patente del vehículo en que ésta se realiza. Por no estar presente la diputada Pacheco, le voy a ofrecer la palabra a la ministra para que reaccione respecto a la indicación. Presidente, nosotros estimamos que efectivamente esta es información que tienen que tener disponible las plataformas, por tanto, a simple vista no tenemos una observación ni una idea contraria a la propuesta. Si es que en definitiva, a ver, esto va a pasar igual, digamos, el usuario va a conocer esta información, pero si ustedes estiman dejarla en la ley, no tenemos observaciones. Lo único que nosotros en general nunca usamos es el concepto de chofer, se usa más bien conductor, pero es un tema formal, digamos. Muy bien, no hay nada de fondo. Diputado señor Jackson. Sí, yo lo que sí haría como observación es que todas estas cosas son aproximadas en general. Entonces acá sale, si ponemos por ley que va a ser el costo total del viaje antes, puede ser un poco estricto, porque muchas veces los costos que uno estima pueden variar, hay un accidente, se demora mucho más rato y después si la persona, el conductor está obligado a cobrarle algo y le salió mucho más caro, no tiene sentido. Entonces yo pondría aproximado la estimación del costo total, pondría una palabra que haga un poco más flexible una norma que creo que está demasiado estricta. Diputado señor Jackson, entiendo su punto, pero estoy con un problema formal.
Pero por No eso, pues, puedo me da tiempo para- modificar, sí, no podemos modificar una indicación de una diputada. Eso, pues la única. podemos redactar otra. No. pues, sí. Yo puedo redactar otra igual, pero Claro, cambiándole la claro, a eso claro, voy. pero entonces hay que votar esta, entiéndame. Sí, sí, lo entiendo, presidente. A lo que voy, Claro. no unanimidad, si a lo que le voy es que si es que ustedes encuentran que es sensato lo que estoy diciendo, yo la redacto, pues si no, ¿para qué lo voy a redactar? A eso voy. No, redacto otra, yo Jamás, patrocino. jamás en la ley se va a poner en todas las circunstancias, la ley en general es genérica, al principio la idea es que el pasajero tenga información, que eso es lo distintivo, ¿no? Por lo Ponerse en eso, y lo que estamos diciendo es que él deberá tener, ¿no es cierto? Si pasa lo que esta situación hipotética, bueno, cambian las cosas, pero estamos legislando en términos generales. Y yo en lo personal creo que esto es lo que ocurre, como lo ha dicho la ministra. Tiene la obligación, pero la diputada estima que debiera quedar explicitado, y yo estoy de acuerdo, porque lo que abunda, dicen en mi tierra, no daña. Sí. Pongo en votación la indicación. En votación. Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal. Yo voy a redactar otra. Estamos votando, doña ¿Tenéis lápiz? Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García, abstención. Don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson. No, yo por la razón que señalé anteriormente, creo que puede quedar muy rígido. Además, no sale si es que es antes o después del viaje. Y creo que también falta el posible recorrido, que es algo que está incluso en el artículo 4, en las definiciones de lo que debería saber el usuario antes. Por lo tanto, yo al menos voy a redactar un inciso quinto que sea aplicable a todas, pero voy a redactar alternativamente. Yo me abstengo. Abstención. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, el señor Paulsen, don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. Yo la apruebo. La aprueba. 2 votos a favor y 2 abstenciones. Rechazada la indicación. Seguimos con la próxima indicación. La próxima indicación es de la diputada Álvarez y Pacheco, que dice lo siguiente: agréguese un nuevo artículo tercero pasando el actual artículo... pero falta votar el artículo, presidente, ahora. Ya. El artículo segundo... No, es que hay estoy votarlo. escribiendo una indicación. ¿Perdón? ¿Ah? La anterior fue declarada inadmisible. Pero ahí es para todos Sí. los que lo ocupen o solo para los nuevos. En votación el artículo segundo, presidente. En votación el artículo segundo. En el cuarto creo que es solamente para los que no son del Registro Nacional de... Doña Jenny Álvarez, doña Loreto Carvajal. Se está votando el artículo segundo. ¿También sería A favor. en el cuarto? Don René Manuel García, cuarto. artículo segundo. Don Gustavo Boone, don Javier Hernández, don Giorgio Jackson, artículo segundo. Don Felipe Letelier, don Fernando Mesa, don Iván Norambuena, doña Clemira Pacheco, el señor Paulsen. El señor Paulsen ¿Dónde no se está. fueron todos? Don Jorge Sabaj y don Mario Venegas. A favor. A favor. Pero... 3 votos a favor, una abstención. Aprobado. Se fueron todos. Chuta, aprobado justo. 3 por 1. Estamos con poco... Sí, estamos justo con el juego. Uno menos y sonamos con el... Ya, ahora pasamos a la otra indicación. ¿Va a presentarla? Es que lo voy a hacer en el artículo cuarto, mejor. Ya. Para especificar. Pasamos entonces, este es el artículo segundo. Estamos listos. ¿Y qué dice? Artículo tercero, nuevo. Las plataformas tecnológicas deberán constituirse como sociedades en conformidad a la legislación vigente, reuniendo los siguientes requisitos. A. Giro único como operadoras de plataformas tecnológicas intermediarias entre oferta y demanda de servicios de transporte remunerado de pasajeros, a que se refiere el artículo 1 de la presente ley. B. Deberán constituirse en un capital mínimo de 10.000 unidades tributarias mensuales y mantenerlo durante toda la vigencia de la sociedad. C. Mantener de forma permanente el equivalente a 10.000 unidades tributarias mensuales consignadas en una institución bancaria en Chile o garantizadas
con el objeto de responder por el pago de multas o indemnizaciones por el incumplimiento de las obligaciones que impone la presente ley. De efectuarse un pago de los que señala esta ley con cargo a dichos fondos, estos deberán ser restablecidos en un plazo no superior a 30 días, contado desde que dicho pago se verifique. Ese es el artículo 3º nuevo que se pretende incorporar mediante una indicación de la diputada Álvarez y Pacheco. Diputado Álvarez, le ofrezco la palabra para fundamentar la indicación. Ah, perdón. Loreto Carvajal. Doña Jenny Álvarez. Disculpa. Diputada, venía llegando justamente. Sí. Mucha campaña. Bueno, la verdad es que la preocupación en esta indicación es que las plataformas tecnológicas compitan en igualdad de condiciones con los taxistas y colectivos. En este caso, lo mínimo es exigirle la constitución como sociedad aquí en Chile, porque no tenemos cómo saber de ellas. Hoy día es todo virtual, con un mínimo de un capital del cual podamos recurrir en caso de eventuales multas o condenas al pago de indemnizaciones, por ejemplo, o a trabajadores, porque estamos tratando de formalizar esto de alguna forma. Principalmente preocupado en el tema de los trabajadores, donde se puedan pagar las posibles indemnizaciones o eventuales juicios puedan formalizar. Se puedan formalizar aquí en Chile como sociedad. Esa es como para complementar el artículo número 3. Lo que ustedes proponen es incorporar un artículo 3 nuevo, de tal manera que el 3 pase a ser cuarto y correlativamente. Bueno, está explicado el punto por parte de una de las autoras. Yo le quiero pedir la reacción al Ministerio respecto a este punto. Y yo haría una pregunta que me gustaría de inmediato. Si esta exigencia de tener 450 millones, porque eso más o menos lo que se está planteando, es una exigencia que se le hace a los taxis, porque se habló de igualar las condiciones. Garantizado. Presidente, bueno, por su intermedio, decirle a la diputada Álvarez que obviamente uno entiende y puede compartir en términos generales muy bien lo que ella ha expuesto, porque claramente cuando hay y se constituye una sociedad, en este caso que tenga giro único, las plataformas, le estamos dando el énfasis y la importancia que debieran tener este tipo de entidades. En ese sentido, el espíritu detrás de esta indicación entendemos que es positivo. Ahora, sí quiero aclarar, y para contestar a su pregunta, presidente, que esta norma es genérica para las plataformas tecnológicas, de modo tal que tenemos que estar claros que es una exigencia que no solo se aplicaría a las plataformas tecnológicas de aquellos vehículos que no son taxis, sino también se aplicaría a aquellos vehículos que sí son taxis. Y por lo tanto, esos grupos que son los que queremos, ojalá, cada día, pero gradualmente, lo hemos dicho también, porque no vamos a generar con este proyecto, no es nuestra propuesta, generar una carga impositiva a los taxistas para que tengan que transformarse inmediatamente en una aplicación tecnológica. Ese no es nuestro espíritu. Nosotros siempre hemos reconocido la labor individual de cada uno de los taxistas y el aporte que hacen en la movilidad urbana. Por lo tanto, sobre la base de esa gradualidad, entendemos que las plataformas tecnológicas, en el caso de aquellas que operen con taxi, esta suma pudiera ser un poco elevada para poder cumplir con ella, digamos. Eso, presidente. ¿Le puedo solicitar la palabra? Sí, a ver, yo creo que es interesante lo que se plantea en la indicación. Hay dos bienes, por así decirlo, contrapuestos o que se tensionan en esta indicación, y yo creo que el equilibrio, no sé si será los 450 millones o no, pero el hecho de que haya una persona para que no sea una sociedad de papel y puedan responder a las multas, etcétera, es algo importante. Pero por otro lado, mientras más alto establecemos esa garantía, ese pozo, más barreras de entrada a futuras plataformas que puedan ser liberadas con una comisión cada vez más baja, de un 5, de un 3%, en vez de un 30%. Entonces es como un poco ¿dónde fijamos un punto en el cual se favorezca que puedan entrar nuevos actores
en este caso emprendimientos, las cooperativas de los taxistas dicen ya vamos a hacer nosotros una aplicación, cualquier cosa. Imagínense que tengan que tener casi 500 millones de pesos de garantía, es súper difícil. Entonces yo creo que... Podemos bajar el monto. Una cosa sería bajar el monto y poner un monto bajo, pero ahí tendríamos que encontrar, creo yo, otra forma de poder penalizar o sancionar empresas como Uber, que en distintas partes del mundo lo que han incluso preferido es pagar las multas a costa de seguir haciendo, o sea, tenemos que encontrar una forma de que este sistema no sea vulnerable, al menos a las vulneraciones que han habido en otros países del mundo donde ya se le han establecido ciertas restricciones y los tipos se las saltan. Entonces, creo que ahí hay que poner una... vamos a hacer una revisión. Yo me puedo comprometer para ver para la próxima sesión que tengamos, traer algunas experiencias comparadas de las vulneraciones que se han hecho y traer algunas propuestas, pero me parece en principio bien que tengan que estar como sociedad, pero me parece muy alto el monto. Yo lo disminuiría a menos de la mitad incluso, no sé, un 20%, algo así. Diputada Álvarez. Podríamos dejarla pendiente y poder redactar algo más equilibrado, como dice el diputado Jackson, principalmente con respecto al monto, porque la verdad es que sí estábamos evaluando. No sé si le parece a usted, presidente, dejarlo pendiente o ver aquí, Sí. no sé, el Ejecutivo que nos puede ayudar. Sí, porque tal como yo también, al igual que ahora estoy opinando como miembro de esta comisión, puedo compartir, digamos, el espíritu que hay detrás, Sí. que es precisamente que exista no una sociedad de recuerdo. papel, ¿no es cierto?, una sociedad que pueda responder por, ¿no es cierto?, con los socios conductores, la relación contractual, ya vemos que está ahí un problema, pero de pasadita yo saqué la cuenta porque esta cantidad de dinero mata toda posibilidad que los taxis tradicionales puedan tener, ¿no es cierto?, una capacidad de tener paralizado 450 millones de pesos en conjunto, porque eso es garantía. 450 millones de pesos es lo que se está. Entonces, yo también tengo, no sé si es a continuación del 2 como un tercero el que tiene que ir o como complemento del 3 donde se definen. Entonces yo acojo la idea de que pudiéramos dejarla pendiente para, ¿no es cierto?, darle el tiempo de que puedan repensar un poco más la indicación y mejorarla ahí con la disposición del diputado Jackson. Sí, sí, sí. Pero me gustaría escuchar al Ejecutivo también con respecto a la indicación. No, si ya lo expresó, pues. ¿De acuerdo? ¿Y lo trabajamos? Ya, ok. Sí. Diputado señor García. A ver, las garantías que que quieren exigir aquí es absolutamente diferente al tema como trabajan los taxis chilenos. Hablemos en chileno y los otros. El Uber, la relación laboral, yo hoy me inscribo en una cuestión de ese trabajo 1 hora, 2 horas, no es nunca una relación laboral. Además, si tú le exiges a Uber, presidente, 500 millones, los pones y recién levantaron una inyección de 30.000 millones de dólares los árabes a Uber, o sea, 500 millones para Uber no es nada, nada. Todo lo contrario, entre más alto le sumamos a Uber las garantías, más difícil le hacemos a ellos que puedan entrar en igualdad de condiciones, es lo que queremos. No, estoy haciendo una argumentación. Entonces, Uber, ¿qué relación laboral puede haber una persona que es jubilado de carabinero, que es jubilado de lo que sea, se mete a Uber, no tiene ninguna relación? Lo que pasa es que la relación es más de molestia hacia los taxistas establecidos. Eso es lo que queremos regular. Y una vez más, tengo razón diciendo que no estamos empantanados ahora en regular a Uber o no regular a Uber. Ministra, regulemos primero qué es lo que estamos haciendo con la ley, no las platas, otra vez caemos las platas, o sea, millones, millones, millones. Uber no le importa eso, entiéndalo, si le ponemos la igualdad de condiciones. A ver, ministra, presidente, a mí me gustaría saber condiciones. ¿Qué auto van a ocupar? ¿Van a tener algún color especial? ¿Van a tener un chofer especial? ¿Van a tener documentación especial? ¿Van a tener un distintivo que diga Uber? ¿No lo van a tener? ¿Van a exigirles paradero? Ahí partamos la regulación. Perdóneme que insista, ministra. Me alegro, presidente, que bajo su conducción se haya pospuesto esto, porque la plata no es el problema Uber. Es más, le sacan un parte a un taxista Uber, no paga el taxi el señor que anda ahí, paga Uber. O sea, las lucas no es el problema de ellos. O sea, para ellos le creamos un tremendo problema. Entonces, eso, ministro, presidente, usted lo tiene que tener absolutamente
totalmente claro. La ministra ya puso las antenas prendidas, por eso que esta indicación favorece a Uber, con entre más lucas les pongamos, y va en desmedro los taxistas que no van a tener las condiciones para competir con ellos. O sea, va a ser al revés. Vamos, por querer perjudicar a Uber, estamos perjudicando indirectamente a nuestros taxistas. Gracias, presidente. Bueno, yo lo único que quiero hacer una precisión. Esto no está en el proyecto original del Ejecutivo. Esta es una indicación de un diputado, de dos diputadas. Y hay que, no le podemos imputar al Ejecutivo. Es una indicación de un diputado que por lo demás la manera es, yo así como está la voy a rechazar. Y ese es el derecho que yo tengo y usted podrá aprobarla o rechazarla. Ese es el mecanismo. Además, entiendo que lo relativo a las condiciones, exigencias que se le va a hacer, ¿no es cierto?, a esta modalidad, están más adelante en este proyecto. Lo hemos hablado, licencia de conducir, el estándar del vehículo, ¿no es cierto?, los recorridos, la cantidad, esa suerte de impuestos. Yo le llamo impuesto a... Pero es como un impuesto por kilómetro recorrido. Es un pago de un derecho. Ya un pago de un derecho que se da un fondo de... Hay un conjunto de condiciones. Sinceremos la conversación. Lo que pasa es que hay algunos que quieren que los pinten, quieren que se transformen prácticamente en lo que son los taxis. Y hay que sincerar esa cosa. Si no, porque entonces son taxis tradicionales, y eso es lo que equivaldría a una ley en la que estamos dejando de lado una decisión que hemos tomado como el congelamiento del parque para introducir una X cantidad ilimitada de taxis. Digámoslo claro, si eso es. Y yo lo dije la vez anterior, esa es una conversación que ya entiendo está superada, porque desde la época de Gómez Lobos se resolvió que dado que no... Otra cosa distinta, ¿sabes? Este tipo de plataformas no tienen cabida en Chile. Esa conversación se hizo y la opción conversada con los gremios desde la época del ex ministro Gómez fue regular. Para ser preciso, ¿ya? Yo no me siento traicionando a nadie. Estos son los datos, estas son la realidad y el contexto. ¿Ya? Diputada Carvajal. Gracias, presidente. La verdad que usted nos retrotrae a las primeras discusiones que tuvimos en relación a estos temas. Y es evidente que aquellos que pensamos que regular lo excepcional, como en este caso, para mí entender y mi opinión personal es que no debiéramos hacerlo, digamos, derechamente, eso lo he manifestado siempre. Pero dado que esa lucha la perdimos, hoy día creo yo que es importante cuestionarse y preguntarse cuál es el fondo de este articulado. Queremos tener una plataforma que opere como taxi, ¿cierto?, en las mismas condiciones que están los taxis actuales, o queremos imponer ciertas características que sean diferentes y que en definitiva permitan que haya más Uber y se extingan los taxis, que hayan igual cantidad de Uber con los taxis, o que en definitiva sea tan restringidos los Uber que sigan permitiendo que los taxis que existan no mueran. No sé si me explico, pero en definitiva quiero en definitiva señalar. Le imponemos condiciones que se igualen a lo que hoy día pasa con los taxis, de tal manera que entremos todos en un mundo en que el día de mañana vamos a tener no 100.000, sino 200.000 empresas de servicios generando este mismo servicio de transporte, ¿o no? Digo esto porque hoy día en el artículo 3 que se nos propone por parte del Ejecutivo establece condiciones bastante, a mi entender, porque usted bien dice que más adelante vienen las condiciones, pero tienen que ver con las características que tienen que tener los choferes, no tienen que ver con la plataforma o la estructura en definitiva legal o normativa que va a tener Uber. Y si miro estrictamente el 3, lo que nos dice es que va a haber un registro, ¿cierto?, a cargo de la subsecretaría, donde deberán inscribirse, etcétera, etcétera. Pero es evidente que hoy día lo que nosotros perseguimos y lo que persiguen las autoras de la indicación es generar condiciones que garantizan que ante un eventual cierto hecho puedan responder y tengan una estructura legal que imponga condiciones de seguridad para los usuarios, pero que sean mayores a las que tienen hoy día, porque hoy día efectivamente no tienen ninguna. Entonces, frente a ese escenario, la pregunta, ministra, es decir, y pensar, con el solo registro de las plataformas
tecnológica es suficiente como para hacernos cargo de lo que puede derivar un transporte público que genera, por ejemplo, como hoy día hemos visto en televisión, inseguridad, pérdida, incluso violaciones, etcétera, para perseguir, digamos, la responsabilidad de quienes conducen y quienes están suscritos a estas plataformas? Porque si nos vamos a los taxis, tenemos mecanismos hoy día que son más fuertes, ¿cierto? Están registrados, hay un registro que ustedes manejan, que visualizan, que fiscalizan. En el caso de los Uber, con esta solo articulado, pareciera que no nos da suficientes garantías. Por otro lado, las indicaciones proponen, ¿cierto?, que se constituyan como sociedad y que tengan un patrimonio que les permita garantizar por 450 millones de pesos. Entonces, yo lo quisiera plantear, ministra, es que el sentido común, por lo menos a mí me propone que las características y las condiciones que debieran tener estas nuevas plataformas deben ser de mayor garantía y con mayor requisito. Y en ese sentido creo que esta propuesta de articulado es bien débil. Entonces, si bien pensar en una sociedad, una constitución de una sociedad, pudiera ser la solución, mi pregunta directamente es... ¿qué han pensado ustedes respecto a, si no este mecanismo de sociedad, cómo debieran constituirse, cómo debieran tener vida en lo público, en lo que garantiza estas plataformas? Porque sin duda que para mí esto es súper débil, digamos. No sé y eso pregunto directamente. Si nos vamos a la idea que efectivamente deben garantizarse estas cosas, deben dar seguridad, etcétera, etcétera, ¿cómo lo planteamos? Porque para mí, derechamente, el tema del registro no es suficiente, de ninguna manera, digamos. No sé, esa opinión quisiera. A propósito, ¿cierto, presidente, de la indicación? Porque tampoco a mí me satisface, digamos, que sea solo una sociedad y que tenga este patrimonio. O sea, eso quisiera preguntar, presidente. Bueno, tuve que ausentarme por razones fisiológicas. Así que la ministra sí escuchó la pregunta de la diputada, así que le ofrezco la palabra para responder. Y aclaro que, dado que ya resolvimos que está pendiente, no vuelvo a ofrecer sobre el punto más la palabra. Presidente, brevemente, la verdad es que yo quiero no extenderme en demasía porque usted hizo una muy buena síntesis de lo que ha sido la tramitación de este proyecto y por lo tanto, en esa misma línea, a propósito de la pregunta de la diputada Carvajal, mencionar que claramente, si nosotros analizamos un artículo en particular, ese artículo no es suficiente. Esto hay que verlo en su integridad, pero obviamente tenemos que ir avanzando artículo por artículo. En este sentido, tal como hemos expresado con anterioridad, nuestro objeto perseguido acá, y fue lo que hemos dicho desde siempre, es buscar regular una actividad que hoy día está al margen de la normativa, que hoy día no está autorizada y que por lo tanto hoy día es ilegal y se sacan y se cursan todas las infracciones. La pregunta que viene detrás es por qué lo hacemos, y siempre lo hemos dicho también, porque nuestro enfoque es de servicio público, porque obviamente las personas también demandan tener alternativas, pero obviamente también lo hemos dicho, y esto lo hemos dicho con bastante tenacidad, nuestro foco también está en los taxistas. Ellos han obtenido un permiso, han estado en regla, han ido cumpliendo cada uno de los requisitos que se han exigido. Y la verdad es que personalmente utilicé esta misma expresión el 15 de marzo cuando me reuní con ellos al principio, reitero, fue la primera reunión que yo tuve, y yo les dije tenemos que igualar la cancha hacia arriba, y ellos también estuvieron disponibles a poner de su parte para mejorar, cuestión que por lo menos nosotros como autoridad destacamos y valoramos, porque con ellos hemos podido construir también este proyecto de ley. Este proyecto de ley ha sido conjunto, hay un momento en que uno tiene que tomar la decisión, lo hemos conversado con ustedes, con los senadores, y uno tiene que optar por un camino, pero obviamente esto ha sido consensuado en la mejor medida posible, y no es solo el registro, obviamente también es la responsabilidad que hay detrás, es la información que tienen que entregar las plataformas. Y a propósito de la constitución de una sociedad, nosotros efectivamente, entendiendo que estas plataformas pueden ser prestadas no solo por estos vehículos, sino también por los taxis, en el inciso segundo del artículo 3 planteamos que pudiera ser el representante legal, como opera hoy día,
o sea, que pueda ser una persona natural o una persona no jurídica, que tenga un representante legal, que se identifique, que tenga un domicilio conocido, que nosotros le podamos notificar las sanciones y exigir su cumplimiento. Por lo tanto, viendo y adelantándome a lo que viene después, también hay multas asociadas a los incumplimientos, incluso hay una sanción que yo lo he mencionado, es bien fuerte, que es la bajada de la plataforma, que aquí lo discutiremos después a propósito de los derechos que obviamente colisionan, pero quiero destacar que de nuevo esto no es solo la creación de un registro, esto es mucho más que eso, es una regulación que equipara la cancha en forma justa también para los taxistas que por años han prestado este servicio y que por lo tanto tenemos que exigirle, al igual que a ellos, la licencia de conducir, la revisión técnica y todos los demás antecedentes. Entonces, si nos adelantamos en eso, no vamos a poder avanzar mucho, pero en lo concreto, esa entonces es nuestra visión. Diputada, quedó pendiente, no le voy a, ya dije que no voy a seguir porque dejamos pendiente la indicación. Vamos a la próxima indicación, por favor. Pasamos al próximo artículo, que es el tercero, página 4 del comparado. Créase el registro de plataformas tecnológicas en adelante el registro, a cargo de la Subsecretaría de Transporte. En este registro deberá inscribirse todas las entidades que operen, administren o proporcionen plataformas tecnológicas en los términos dispuestos en el artículo 1 y 2 de la presente ley. El registro contendrá los antecedentes que identifiquen al representante de tales plataformas tecnológicas, tales como nombre completo, razón social, cédula nacional de identidad o rol único tributario y domicilio, la dirección de correo electrónico para efecto de recibir las notificaciones, así como toda otra información relevante para la habilitación de la prestación del servicio y para la aplicación de esta ley, tales como los datos requeridos para la fiscalización y control. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante decreto supremo, regulará las condiciones y el procedimiento de inscripción en el referido registro. Es el artículo tercero del proyecto, presidente. Y hay indicaciones del diputado Pérez, don Leopoldo. Reemplácese. No, pues, es que vamos... La indicación, le ofrecemos, el modo que tenemos es ofrecerle la palabra al diputado, a los diputados autores, para que fundamenten, ¿no es cierto?, su indicación, luego la reacción del Ejecutivo y votamos. Y más alguna consulta que pueda hacer o intervención que pueda hacer los demás diputados. La primera indicación dice así: reemplácese el artículo tercero por el siguiente. Artículo tercero. Las entidades que operen, administren o proporcionen plataformas tecnológicas en los términos dispuestos en el artículo 1 y 2 de la presente ley deberán inscribirse en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros según el tipo de servicio de transporte que intermedien. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante decreto supremo, podrá modificar las condiciones y el procedimiento de inscripción del referido registro, establecido actualmente en el decreto supremo número 212 de 1992 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es indicación del diputado Leopoldo Pérez. No está el diputado señor Pérez. Señora ministra, ¿quiere hacer una aproximación a la proposición del señor Pérez? La verdad es que lo hemos conversado en esta misma sesión a propósito de la consulta que ha realizado el diputado, que dice relación, y lo hemos explicado así, que no correspondería inscribir las plataformas en un registro nacional que en definitiva es de vehículos de transporte público, pero sí lo que hemos aclarado es que el transporte público está regulado en el 212, el transporte privado remunerado a pasajeros está en el decreto 80, y estas plataformas van a tener su propio reglamento, lo dice así el mismo artículo tercero y otra serie de artículos que hacen referencia a los distintos reglamentos que hay que dictar, que obviamente se pueden consolidar, y esa es nuestra idea, en un solo cuerpo, como es el 212, el decreto 80, este tendrá el número correspondiente, pero va a reglamentar las plataformas tecnológicas en forma independiente de los otros dos reglamentos. Diputados, diputada señora Álvarez. Sí, a mí me quedo dando vuelta y tiene relación con el artículo en su complemento, pero en definitiva es el tema siguiente. Si yo hoy día no cuento con habilitación ni estoy registrado en el taxi porque está limitado el cupo, ¿cierto? No sé cómo se llama el parking, el parque automotriz, claro. Se me haría súper fácil ingresar a Uber en la plataforma si voy a estar señalado o voy a estar de cierta manera habilitada en un registro. Entonces voy al origen, digamos.
¿para qué voy a pelear un cupo y voy a estar hoy día manteniendo, desconociendo toda la historia que hay detrás de los taxistas? Si yo me sumo a esta plataforma, tengo la igualdad de condiciones, entonces el llamado es, hagámonos todos Uber, po. O sea, ese es el tema. O sea, cuando yo decía adelante, cuando planteaba el tema en general, es decir, ¿qué condiciones hoy día yo estoy generando para reconocer la historia del servicio de taxi en su conjunto en la historia, que le permitan mantener esa condición cuando se contrapone con una plataforma que me genera una facilidad distinta para poder entrar al mercado en igualdad de condiciones, sin ningún elemento adicional que permita de cierta manera limitar lo que viene? Si a eso voy, convertámonos todos en eso. Entonces, derechamente, ahí es donde yo creo que hace falta la mirada y decir, está bien, perdimos la pelea, hoy día va a haber las plataformas, pero generemos condiciones que sean diferentes, que pongan un poquito más de dificultad para no seguir de cierta manera aumentando esto y haciéndolo crecer en desmedro de un rubro que tiene una historia que para qué vamos a entrar en toda la historia. Pero no más, o sea, es parte de la cultura, digamos. Entonces, ¿qué generamos como Estado para resguardar aquello y para reconocer eso? Diputado, señor Jackson. Sí, yo no tengo grandes reparos con el hecho de que existe un registro de la plataforma. Yo al menos creo que en esta comisión he sido bien explícito en mostrar mis reparos ideológicos con el tema de fondo de liberalizar el mercado del transporte de pasajeros privados. En particular por temas urbanos, por temas laborales, por temas de dumping, por muchos temas en general. Lo que sí creo que una solución, y se lo he comentado tanto a la ministra, se lo he comentado a algunos parlamentarios, también se lo he comentado a algunos de los gremios, creo que la solución a este problema, una solución que a mí me parece razonable, es más allá de generar un registro de plataformas tecnológicas, el poder determinar que esto no va a ser ilimitado, que va a tener una cantidad de cupos que sea equivalente al déficit de oferta que existe hoy día en el sistema. O sea, si es que hoy día vemos que los taxis quizás no están cubriendo la demanda que existe, claro, será necesario crear cierta licencia nueva, ¿ya? Y ahí yo tengo una propuesta en el artículo 4, que pueda ser ocupada a través de estas plataformas, que tenga una duración de un año, que yo digo que no haya mercado secundario, y que sea más o menos equivalente a la cantidad de déficit en la oferta que exista, ¿ya? De la capacidad instalada, que hoy día mucha de esa capacidad instalada es ociosa y que con buenas referencias tecnológicas los taxistas podrían optimizar. Entonces, yo al menos ahí creo que podríamos llegar a una buena resolución, entendiendo que por dos lados hay que proteger dos bienes hoy día, o tres yo diría. Por un lado tenemos las condiciones laborales que hoy día del gremio que se ocupan, ¿no? Por otro lado tenemos una demanda insatisfecha por parte de los usuarios, tanto por servicio, que muchos lo califican como no satisfactorio, porque no ha tenido la innovación necesaria, etcétera, por los precios, por miles de cosas. Y en tercer lugar, no nos podemos olvidar que hay gente que quiere trabajar, que está en condiciones como de ingresos muy bajos y que quiere tener un ingreso extra y que quiere ocupar ser conductor para poder subir su ingreso, y es súper legítimo que lo quieran hacer. El tema es cómo podemos poner todo en esta balanza, y yo creo que se puede hacer una especie de concurso abierto, gratuito por supuesto, a licencias que sean renovables a un año si es que la ocupan bien, y que sean de propiedad del Estado, y que todos los años se puedan ir renovando. Si es que la persona cumple con todos los requisitos, no deberíamos por qué quitársela, y las personas que vulneren eso se les quita. Entonces eso es compatible con tener por un lado el resguardo de los distintos intereses en esta como economía política que se arma con este conflicto. Entonces yo al menos soy partidario de apoyar la idea de un registro de plataformas tecnológicas siempre y cuando en el artículo 4 pongamos ciertos límites a los cupos que van a haber para este tipo de plataformas ajenos al registro de automóviles que existe hoy día para el transporte privado de pasajeros. Entonces, no sé cuál es la opinión del Ejecutivo, porque hemos venido conversando esto y yo creo que esto podría ser un punto de intersección entre las distintas posturas. Yo al menos así lo he planteado, están mis indicaciones, quizás se puedan perfeccionar, pero votar este artículo supone de un acuerdo sobre el artículo 4, que es el meollo del asunto.
Yo creo que una y otra vez volvemos al inicio. Yo le voy a ser muy sincero, ministra, si no hay condiciones para legislar, no vamos a legislar. Ya, yo no estoy obligado a lo imposible. Eso, para ustedes los taxistas, significa una cosa. Los Uber siguen existiendo y las plataformas siguen existiendo. Y siguen expandiéndose. Mientras más nos demoremos, más tiempo genera. Porque, vuelvo a insistir, aquí hay que sincerar. Yo, por ejemplo, y voy a ser muy sincero porque a mí me parece que aquí eufemismos más, eufemismos menos, ¿no es cierto? Por último, hay que decir, hablar con la verdad. Hay, de un lado, un conjunto de chilenos y chilenas que están contentos, que aprecian, ¿no es cierto?, esta nueva modalidad. Muchos. Usted no lo vea como taxista, por favor, véalo como usuario. Y yo le aseguro que cuando converso con mucha gente, están contentos con la existencia de estas plataformas. Mucha gente, mucha gente. Y usted me podrá decir lo que quiera, pero eso es así. Hagamos una encuesta de opinión pública y vamos a pagar un costo, ¿sí? Claro, pues. Pero si es por precio y porque son mejores las condiciones también, ¿sí? Ya, pero el usuario, estimado, discúlpeme, el usuario tiene derecho, a comprar el servicio que le parece mejor, y si es a menor precio, desde la perspectiva del usuario. Señores, entonces la cuestión es la siguiente. Si vamos a ir a cuestionar la idea matriz de este proyecto, que fue, vuelvo a insistir, elaborado con el acuerdo de organizaciones y temas, yo le recomiendo, porque yo ya no tengo capacidad de estar haciendo este parche y afloja que termina dejando, ¿no es cierto?, un proyecto que tiene 1000 orificios. Sentémonos, vean y rediseñen el proyecto, porque ese es un rediseño del proyecto, no es este proyecto. No sé cómo vamos a superar, porque le estamos introduciendo cada vez más y más y más. Y entonces se sientan los ejecutivos, supongo, con los gremios, o los diputados con los gremios, pero no tienen capacidad, ¿no es cierto?, facultad para hacerlo, resuelven, no sé. Diputado García. Presidente, la solución la tenemos en la mano, la tenemos a 30 centímetros de nuestros ojos, es el artículo 4. Lo hemos venido diciendo hace rato. Presidente, nosotros no podemos entrar en una contradicción ni un alegato con el taxista, con el Uber, con el Hi-Fi, no sé cómo, da lo mismo. Nosotros lo que tenemos que aquí es regular este sistema y el usuario decidirá si toma Uber, si toma el otro, da lo mismo. Pero no podemos decir que no tenemos capacidad legislativa. O sea, la verdad que, presidente, partamos por el 4 la próxima semana. Presidente, se lo digo con el mayor de los respetos, no estoy atacándole a usted ni mucho menos. Partamos con el 4 la próxima semana, estudiémoslo, que el ministerio venga preparado para el artículo 4 y partamos ahí, presidente, por favor, se lo venimos diciendo hace rato. Y ahí ya entramos a desenterrarnos. Lo hemos dicho con toda claridad, lo he dicho hace rato, presidente. Muchas gracias, presidente. Realmente me voy convenciendo cada vez más de que estamos aquí improvisando, introduciendo indicaciones, ¿no es cierto?, que no podemos revisar. Por favor, ¿por qué no revisamos el artículo 4? Seguimos en ese orden, que es el punto de la discordia. Y yo le pediría también, ministra, que hagan una minuta general que explique, porque aquí no estamos mirando el proyecto en su conjunto. No hay una visión sistémica del proyecto y eso nos lleva a confusiones porque estamos con dificultades. A mí lo que quiero decir, como presidente, me ha sido extraordinariamente difícil de conducir y me avergüenza un poco, porque esto se está televisando. Me avergüenza el lobby que ustedes hacen, la presión que hacen sobre los diputados. Pero si aquí es evidente, me avergüenza, pues. No es las condiciones, discúlpeme, no son las condiciones óptimas para trabajar. No son las condiciones. Ustedes también son parte interesada. Este es un negocio, este es un dinero, hay dinero de por medio, ¿ya? Y esto, mire, si está establecido en la ley. Está establecido en la ley. Así que, por favor, ministra, quiero que comentemos esta situación porque vamos para atrás, para adelante, volvemos a cuestionar la idea del proyecto, la idea matriz. Yo realmente no sé cómo. ¿Sí?
No le permito que usted hable de presiones del hoy. Yo no soy sujeta ni he sido jamás ningún tipo de presión por ningún taxi, asociación, y la verdad es que he procurado en estos 4 años estar de frente, Diputada, así que no le permito que usted nos usted venga no a tiene que decir... permitirme nada, No, señorita. es que usted ha hecho una Discúlpeme, yo perdóneme, tengo pero derecho a usted dar la opinión que yo sí, estime. pero Y yo fundada. respeto cuando usted... Sí, No, y yo se lo me- que veo, aquí. No, si usted me permite, la verdad que... No, Señor- es que, a ver, No, no. diputados, colegas, Ya, no, no. presidente, estoy con la palabra. Y, sí, Ya. y le vuelvo a reiterar, usted puede tener cualquier juicio, pero no emitirlo aquí al lo hago voleo y decir de responsablemente usted y que están frente a ejerciendo la presión porque está haciendo referencia a quien estamos legislando y Mm. eso no se lo permito. Si usted tiene fundadas y pruebas de lo que está diciendo, hágalo, pero no puede emitir un juicio así abierto y responsable Ok. respecto a quienes No, somos no, nada legisladores. nada Entonces yo no me siento... irresponsable. No, Nada irresponsable. No, porque yo no me siento, No me siento retracto en nada presionada. de lo que he dicho. Bueno, yo le pido que lo haga. Ministra. Y lo segundo... Perdón. Solo reiterar, aquí hay una cuestión de fondo, no tiene que ver con el proyecto. El Ejecutivo cumple con presentar un proyecto, nosotros tenemos todo el derecho a opinar. Mi idea, y yo creo que es la idea mayoritaria que tienen los legisladores, es decir, que se legisle, perfecto, pero que se establezcan condiciones de mayor complejidad. No podemos equiparar la legislación que hoy día hay y como se dice, hacer vista gorda de lo que ha sido la historia de un gremio institucional, regulado, etcétera, respecto a otro nuevo. Mi idea es que se establezcan requisitos de mayor complejidad para que esto no siga como espuma creciendo cada vez de medro de los que hoy día están establecidos y están legalizados. Esa es mi idea. Y por eso cuando digo los requisitos no sean iguales, se pueden aumentar, es mi opinión. Yo velaré y presentaré indicaciones como lo he hecho respecto a ese tema. Si el resto, cierto, no está en eso, estamos con el derecho legítimo de poder emitirlo. No estoy criticando el proyecto, entiendo el sentido, pero lo que yo sí insisto en que las condiciones no pueden ser iguales respecto a un gremio histórico que tiene regulado y que hoy día se abre la puerta como si nada a un gremio que en realidad ni siquiera es gremio, es una plataforma y son sujetos privados que están dedicando al transporte. Ministra. Presidente, primero quiero ser bien clara, disculpen el resfrío, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿bien? Pero nosotros planteamos algo desde un comienzo y es la importancia de hacerse cargo de esto. Y yo creo que usted a lo largo de todas las sesiones siempre ha demostrado tener la capacidad obviamente para dirigir estas sesiones y además para entender el proyecto, lo que evidentemente nosotros valoramos como Ejecutivo y además destacar que los diputados que en general han estado presentes en las sesiones están todos obviamente, y eso es nuestro parecer, obviamente interesados en discutir el proyecto y se han quedado acá y ya han estado votando, ya han estado opinando. Entonces compartamos, que lo hemos dicho desde el día 1, esta es nuestra propuesta, como sucede con cualquier proyecto de ley, que obviamente siempre puede ser perfeccionada. Y eso es lo que tiene de valioso, digamos, la discusión acá en el Parlamento, porque a nuestro juicio, lo peor que pudiera pasar es que nosotros traigamos un proyecto y que en 2 o 3 sesiones lo despachemos y que quedemos todos conformes diciendo, movemos la cabeza y... Esa no es la idea, por lo menos a nuestro juicio. Nuestra idea fue decir, vamos a regular, vamos a traer esto a la mesa para escuchar las distintas opiniones y para enriquecer, y por eso también nosotros cuando no estamos aquí ni improvisando ni mucho menos, sino escuchando las opiniones, y si es valiosa la intervención de cualquiera de los diputados que están acá, créanme que yo creo que eso, reitero, profundiza y hace de este un mejor proyecto. Así que, atendido lo que se ha planteado, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que en la próxima sesión, primero, cumplir con cada una de las cosas que ustedes nos pidan. Uno, usted nos acaba de pedir una minuta explicativa de todo el proyecto, nosotros explicamos el proyecto al principio y ahora vamos a elaborar esa minuta y se la vamos a hacer llegar esta semana a la comisión para que la pueda distribuir. Del proyecto original, que reiteramos podría tener modificaciones. Y 2, no tenemos problema en venir acá y discutir el artículo 4º y trabajar con los asesores como lo hemos hecho. Reiteramos que esa es la forma de construir el proyecto de ley y por lo tanto creemos que así deberíamos avanzar. Muy Esa bien. es la propuesta nuestra. Muy bien. Lo que le vamos a hacer es aclarar que ya la próxima sesión la tenemos definida por acuerdo. Vamos a estudiar, ¿no es cierto?, otro proyecto de ley, de manera que sería la subsiguiente. En todo caso, agradeceríamos la minuta para que, ¿no es cierto?, con una mirada más sistémica, completa, ¿ya? Y también recordar que todos nosotros tuvimos el tiempo requerido para presentar las indicaciones conforme a las modificaciones que queríamos hacer del proyecto, dentro de lo que nosotros mismos acordamos. Si
Si el problema es cuando sobre eso cuesta, ¿no es cierto?, y ir teniendo un proyecto que sea coherente, que tenga coherencia interna. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Bueno, pero ya habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, yo la levanto y acordamos, quiero ratificar eso, que el día, la próxima sesión que nos dediquemos a esto, el objeto va a ser el artículo 4.